Las escrituras nos muestran que Dios es fiel Amen. a su palabra, a sus promesas, a lo que Él hace y lo que Él dice, y todo lo cumple. Vayamos en el Nuevo Testamento a Hebreos 6:18 y veamos qué es lo que nos dice. Hebreos 6:18. Mili, ¿lo quieres leer? Ajá, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Amen. Nos está hablando de dos cosas inmutables, que quiere decir dos cosas que no pueden cambiar. Amen. Y una de ellas, la primera nos dice, es que Dios no miente, Dios no puede mentir, ni tampoco puede romper una promesa que dice que cumplirá. Y la Biblia la tenemos llena de promesas, promesas que ya se cumplieron y promesas que van a cumplirse. Cada pacto que hace Dios es mantenido. Al principio, si recordamos en la historia del Antiguo Testamento, Él hacía pactos con el hombre, y el hombre siempre era el que los rompía. Entonces llegó el momento en que hizo pacto consigo mismo, que fue a través de su Hijo, y ese pacto es el que se mantiene aún en pie. Amen. Son aproximadamente 277 veces que encontramos historias de pactos de Dios con su pueblo. Y sabemos que el pueblo siempre le dio la espalda. Vayamos al Antiguo Testamento, el quinto libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio. Deuteronomio 7, verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ok. Amen. Aquí nos está dando a entender algo que tal vez para muchos es nuevo, para otros nos hemos escuchado, que Dios revisa actos, pecados, faltas y promesas, mantiene promesas a través de generaciones. Pero acá nos está dando un número, que en otro lado lo vemos por muchas generaciones sencillamente. Acá nos está diciendo hasta 1000 generaciones. Para 1000 generaciones ya sabemos que cada generación trae un cambio del original. Entonces, se imaginan 1000 generaciones más adelante lo original, es como decir 1000 copias de un papel original o un formato original. Cuánto ya ha cambiado a que llega al 999 y luego al 1000, ¿cierto? Hay cambios. Bueno, entonces sabemos que Dios, porque es Dios, Él es fiel a lo que Él habla. Él es fiel a lo que nos dice. Mantiene estos pactos por el amor que tiene hacia nosotros, hacia la creación, hacia la humanidad, y los mantiene. Si recordamos la historia de Daniel en el foso de los leones, ¿qué pasó? Daniel servía, buscaba a Dios, amaba a Dios, oraba, lo alababa, lo complacía con su actitud, con su pensamiento, con su corazón, en el hecho cuando rechazó el contaminarse, digamos, con la comida, el vino y las cosas del rey, ¿cierto? Entonces sabemos de que Dios también lo protegía. Y recordamos que cuando fue echado al foso de los leones, ¿qué pasó con la boca de los leones? La Biblia nos dice de que el ángel aparece y le cerró la boca. ¿Qué quiere decir? Que imagínate el león queriendo
queriendo abrir la boca, obviamente, porque tenía un bocado delante. Y no podía abrirlo porque dice, la tenía cerrada. No era sencillamente que le quitó el apetito, sino le cerró la boca. Entonces, adentro, puedes pensar que todavía el estómago se le hacía, o la boca se le hacía agua viendo ese manjar delante, ¿cierto? Pero no pudo abrirla, no pudieron, porque eran varios leones, no pudieron abrirlo. ¿Es tu teléfono o es el mío? No, acá. No estoy pensando si la gente está, no ha llegado, pero no me ha mandado mensaje. Ok. Entonces, vemos el caso de Daniel y también en el caso de Moisés, que el Señor lo salva de las aguas, lo hace flotar y a través de toda la circunstancia que estaban matando a los bebés, que ha podido ser estancado entre los juncos por otro lado, llegó al destino para que la hija del faraón lo viera y lo reciba. Pero te imaginas, ponte en el caso que hoy día tú encuentras una criatura y dices, ay, pobrecita, lo voy a llevar a un sitio, pero que tú lo aprendas, que tú lo recibas en tus brazos, que tú lo tengas con la responsabilidad como el padre directamente, es más difícil, ¿cierto? Aquí no, aquí ya tenía ese propósito, ya tenía ese destino, ya tenía el camino por donde esa canastilla iba a flotar para llegar a su punto. Nos está demostrando la protección divina para que se cumpla el plan de Dios para esas personas, porque en ambos casos iban a repercutir en el pueblo de Israel. Amén. Entonces, así como Dios ha sido fiel en esta época de las historias que hemos visto, también es fiel hoy en día. Vayamos al libro de Números, antes de Deuteronomio están Números a la izquierda. Números 23, 19. ¿Qué nos dice Maki? Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Amén. Nos está diciendo aquí que lo que Él habla, hace. Y lo que Él promete, lo cumple. Exactamente. Porque no es como el hombre. En los pactos anteriores sabemos que el hombre se cansa, el hombre pone mil excusas y de repente le da la espalda o llega tarde. Pero acá Dios es fiel en el momento, en su plan, para el propósito, etcétera, siempre se cumple. Muchas veces Dios responde a nuestras oraciones, pero no de acuerdo a lo que le pedimos, sino nos da lo que necesitamos. Y muchas veces en nuestras oraciones nosotros pedimos no solamente lo que necesitamos, sino un poquito más, ¿cierto? Para complacernos o para darnos un extra, pero Dios sabe nuestra necesidad y sabe cómo vamos a usar ese extra, porque muchas veces nos lo da también, y sabe cómo lo vamos a usar. Y cuando nuestro corazón es sincero, es honesto, para complacer y procurar envolver a otra gente en el Evangelio, en la salvación que Él ofrece, conocer de su amor, es cuando nos ofrece ese extra, ese bonus. Amén. Amén. ¿Qué promesas me pueden decir ustedes que Dios ha mantenido en ustedes hasta hoy? La salud. La salud, amén. ¿Algo más? Que no nos abandona, que no, Sustento, a mí, ya. por ejemplo, nunca me ha abandonado, que aunque esté en las malas, él siempre está ahí, Amén. y ha sido siempre fiel, Amén. siempre he tenido, nunca me ha faltado nada desde que yo estoy en los caminos del Señor. Gloria a Dios. Amén. Su sustento diario. El sustento, el trabajo, siempre. Cuando nosotros a veces nos vemos caer o nos vemos abandonados, a veces nos sentimos aislados, solos, solitarios,
pero para eso estamos viendo todas estas lecturas para afianzarnos, apoyarnos en Él, en esas lecturas, en esas escrituras, que Él siempre está con nosotros, que Él siempre, aunque sintamos que no lo sentimos, no lo sentimos cerca de nosotros, Él está siempre allí, calladito, esperando que nosotros le hablemos para Él responder. Amén. Y eso yo lo he vivido varias veces, en las cuales yo he estado con un corazón atribulado por diferentes razones y yo he abierto mi boca para clamar con Él y Él me ha respondido inmediatamente. Amén. Amén. Y ha consolado o confortado mi corazón. Muchas veces nosotros le cerramos la puerta, bajamos un telón y nos aislamos y decimos, déjanos. No directamente le decimos eso, pero con nuestra actitud demostramos eso. Queremos estar solos. Y entonces Dios va a respetar tu voluntad, tu deseo, tu momento, que necesitas estar aislado. Pero eso no quiere decir que se va a alejar. Él te está viendo detrás de la cortinita que has levantado. Iba a decir, esperando siempre que lo llames para correr a responderte. Veamos qué nos dice en Hebreos, nuevamente en el Nuevo Testamento. Hebreos 6:10. Marisabel. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Amén. Y esto nos lleva también a pensar que cuando nosotros hacemos algo para el reino, no lo hacemos con la intención, mira Dios, por si acaso estoy trabajando aquí para ganar mis ¿cómo se llama? Mis coronas, ¿no? Ajá. Entonces, lo hacemos porque queremos complacerlo. Lo hacemos muchas veces, a veces hasta damos esa milla extra, ese paso extra. Nos exigimos un poco más físicamente, pero lo hacemos con amor, porque sabemos que estamos sirviéndolo, sin esperar algo directo. Sin embargo, si estamos gozosos internamente de que estamos haciendo algo para su obra, un granito, porque un granito aquí, un granito allá, se va formando una colina, ¿verdad? Y Dios nos dice aquí que Él nunca va a dejar, va a voltear los ojos a otra mirada, nunca va a dejar de observar lo que tú haces en su nombre. Y sabemos que Él nos ha dado un nombre por el que debemos trabajar, y ese nombre es Jesús. Cuando las cosas las hacemos en el nombre de su Hijo, es cuando Él presta más atención. Y aquí, que nos puede repetir lo que has leído, por favor, Marisabel. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. El amor que has puesto en lo que estás haciendo. Porque Él ve el corazón de cada uno. Y eso es lo que a Él le place. Cuando lo haces en el nombre de su Hijo, porque el amor, el corazón nuestro está entregado a su Hijo. Y lo que hagamos para el reino, sabemos que su Hijo reina a la diestra del Padre, es para el reino de ellos. Amén. Vayamos a Deuteronomio 31, otra vez el quinto libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio 31:6. Y esto es algo bien conocido que nos dan referencia también Hebreos. Deuteronomio 31:6. Mili, por favor. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Amén. ¿Por qué entonces, en ese trabajo que estamos haciendo, por amor a Él, por amor a Jesús, por amor al que estamos ayudando, trabajando en su reino, entonces debemos esforzarnos más? Y acá nos dice, ¿qué verso era el que leíste? 6.
6. que debemos esforzarnos sin temor, que debemos pensar que Él está siempre con nosotros, que Él es el que nos mantiene, Él nos da esa fortaleza para ir un poquito más allá, porque eso le va a complacer y nos va a satisfacer. Más le complace, más se ensancha nuestro corazón. Amén. Amén. Vayamos a 2 de Timoteo, está antes de Hebreos, 2 de Timoteo 2:13. ¿Qué nos dice? Lucho. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Amén. Si fuéramos infieles, el tiempo, toda la historia de la humanidad, el hombre siempre es infiel. Nunca toma mucho tiempo para esa infidelidad. Infidelidad a la esposa, al esposo, a los hijos, a la familia, a Dios, a la doctrina, al trabajo. Esa infidelidad se refleja en esa separación, en ese divorcio, en ese alejamiento. A esa infidelidad se refiere. Sin embargo, Dios, aun cuando nosotros le damos la espalda, aun cuando le fallamos, aun cuando renegamos de Él, decimos, Señor, yo no veo que tu mano esté en mi vida. ¿Por qué me está pasando tanta calamidad? Cuando renegamos de Él, aún Él sigue allí con nosotros, esperando una palabra en donde Él pueda manifestarse, en donde Él pueda hacerte entender qué es lo que está haciendo, en qué está trabajando. Segunda de Tesalonicenses, hacia la izquierda, tenemos Tesalonicenses, pasando por la de Timoteo. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Él, en su fidelidad, siempre con nosotros, caminando, le hagamos o no le hagamos caso, está a nuestro lado. Él nos va a proteger ¿de quién? Del maligno. Porque cada accidente, cada problema, cada tentación, cada cosa, cada montaña que se va a derrumbar encima tuyo, ¿viene de Dios? No, viene del maligno. Pero Él está allí para darnos esa protección. ¿De qué manera? Puede poner una carpa encima tuyo y no te cae la tierra de la montaña encima. Pero Él te va a dar la sabiduría de cómo protegerte, qué hacer, por dónde desviarte, para que no te entierre eso. Vayamos a 1 de Corintios 10:13. Seguimos yendo a la Nos damos izquierda. cuenta que estamos siendo protegidos. Muchas veces no nos damos cuenta, efectivamente. 1 de Corintios 10:13. Marisabel. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando lleguen a la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Amén. Este es un verso que se utiliza bastante y es bastante conocido, pero muchas veces es tomado fuera de contexto. Analicémoslo un poquito más profundo. Primero veamos la situación, el ambiente en donde está escribiendo el apóstol Pablo a los Corintios, en donde nos dice, que a los Corintios les está hablando en referencia a idolatría. ¿Qué pasaba en los altares idólatras? La gente traía alimentos
Y una vez ofrecidos a los ídolos, obviamente el alimento para que no se dañe, para que no se malogre, porque los ídolos no lo van a comer tampoco, ellos lo comían. Y así igualmente con las carnes. En este caso, en este contexto, Pablo les está hablando a los corintios que esas carnes dedicadas a los ídolos de ellos no debían comerlas. Porque esto, obviamente, igualmente estaban ofreciendo carne al Dios. ¿Se acuerdan al Dios desconocido que Pablo les está introduciendo recién a los corintios? El Dios verdadero. Las costumbres de los paganos es traer comidas y carnes. Igual le traían a Dios, al Dios verdadero, esas carnes. Entonces Dios dice, cualquier cosa para sacrificio es sacrificio y no la debemos comer. Sin embargo, ellos la siguen comiendo. Entonces es esto que Él está indicando, que estás jugando con cosas de pecado, cosas pecaminosas que nos prohíbe Dios. Entonces, aun cuando en el camino del desierto hacían, porque acuérdense que no solamente el pueblo judío estaba en la procesión hacia la tierra prometida, también había gente de los egipcios idólatras. Bueno, entonces ellos también traían esas costumbres, esas idolatrías, lo que hacían regresar y tentar a muchos de la gente del mismo pueblo judío. Les hacían jugar con pecado, digamos, ¿ok? Eran tentados. Entonces, por eso le dice en el verso 14, en el siguiente que he leído, ¿quién leyó? En el siguiente, en el verso 14, les dice, huid de la idolatría. Porque todo lo que pase en la idolatría, cualquier cosa que tú hagas con los ídolos es lo no real, es todo lo que te impone, o te impide, mejor dicho, el paso a la verdad, al Dios real. Cuando ellos estaban haciendo todas estas costumbres paganas, no estaban en realidad obrando de acuerdo a la enseñanza del Dios verdadero. Por eso les dice, huid de la idolatría. Pero, entonces, ¿qué pasa con esta parte cuando te está diciendo, la tentación va a venir a todos? La tentación es normal para todos los humanos. No hay nada raro que tú seas tentado, y cada uno en diferente área, porque cada uno tiene su debilidad. Y es en esa área donde eres más tentado, ¿cierto? Bueno, pero esa tentación cuando venga, Dios te va a dar esa fortaleza que ya vimos, que Él está contigo constantemente, depende de ti si lo buscas, si volteas para apoyarte en Él. Y junto con esa tentación te va a dar una salida, nos dice en el verso 13. Veamos por un momento Hebreos 4:15. Hacia la derecha regresamos a Hebreos. Hebreos 4:15. Mire otra vez. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿A quién se refiere? A Jesús. Entonces sabemos que Jesús fue tentado en todo aspecto, igual que un humano, porque Él fue humano también. ¿Para qué? Para que conozca nuestras debilidades, nos dice, para que Él pueda ayudarnos, dirigirnos, darnos esa sabiduría y enseñarnos la salida. Por eso nos dice, regresando a 1 Corintios 10:13, junto con esa tentación viene la salida, viene el escape, viene la puerta por donde vas a poder salir. En Hebreos 2:17 y 18, ¿qué es lo que nos dice? Por lo cual,
debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nos está diciendo, aquí de Jesús sigue hablando, que Él ha sido semejante a sus hermanos, a nosotros. Somos hermanos. Y ha sido humano, ya lo vimos también, para entender como humano lo que pasamos, y también el sumo sacerdote para expiar los pecados, que quiere decir que en lo que podamos caer, Él nos va a levantar, Él nos va a ayudar. Entonces, parte del ministerio de Jesús es para ayudarnos a salir de esa tentación. ¿Amén? Amén. Entonces, estos versos que nos da la palabra de Dios nos enseña que no vamos a sufrir más allá de lo que podemos recibir. Pero si sufrimos, también es por nosotros mismos. Porque algunas personas interpretan estos versos para decir que las tentaciones vienen de Dios a nuestras vidas. Pero veamos qué es lo que nos dice Santiago 1:13. Santiago, después de Hebreos, antes de Pedro. A la derecha. Santiago 1:13. ¿A quién le toca? Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Nos está confirmando, y ahorita lees el 14, nos está confirmando que toda tentación va a venir de quién? No de Dios, del enemigo. Efectivamente. ¿Y qué nos dice el 14? La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? De nosotros. De nosotros mismos. De nosotros. Es el ejercicio de lo que tenemos adentro hecho por el enemigo. Exactamente. Trabajando en las debilidades. Entonces, cuando a veces, y yo he escuchado muchas veces, algunas tentaciones vienen de Dios como prueba, para probarte, para que puedas avanzar en tu madurez espiritual, para que puedas tener experiencia y reaccionar y etcétera. No es verdad. Estamos leyendo, la tentación viene de adentro mismo, de nosotros mismos por esas debilidades que tenemos, pero si tenemos a Jesús junto a nosotros, ¿a quién debemos voltear a preguntar cuál es nuestro escape? ¿Cuál es nuestra salida? Vayamos a 1 Corintios hacia la izquierda. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios es el que nos llama, Dios es el que pone esa facilidad, esa oportunidad de llegar a Jesús. Y Él nos presenta a su Hijo. Y esa es la fidelidad, porque Él nos ha creado desde un principio y nos ha amado, nos dice la Biblia, desde un principio, y nos seguirá amando. Y no va a perder oportunidad de ofrecernos esa salvación. Por eso es que Él sigue llamando y presentando a su Hijo a cada uno de nosotros. Vayamos a Hebreos 10:23. Mili, por favor. Mantengamos firme sin fluctuar
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Que nos mantengamos entonces en qué? En esa promesa. Porque vamos a ver con la esperanza, confiando que Él es fiel a sus promesas, vamos a ver ese resultado. Ahora vayamos al Antiguo Testamento, Lamentaciones. No es un libro que se use mucho. Lamentaciones está después de Jeremías. Venimos de Salmos, Proverbios, dos Eclesiastés, Cantar, Isaías, Jeremías y después viene Lamentaciones. Lamentaciones 3, 22 y 23. Lamentaciones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Cada día Él nos dice nuevas. ¿Qué quiere decir? Una nueva oportunidad. Amén. Algo, un incentivo nuevo, una nueva bendición, una nueva energía, una nueva gracia, un nuevo depósito, una nueva llenura, unos nuevos ojos, una nueva intención del corazón, un nuevo deseo. Cada mañana, cada día. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta a eso? Alabanza. Gratitud. Gratitud. El otro día escuché algo muy interesante que alguien dijo por la mañana, dado esto, creo que nuestra oración debe decir, Señor, muéstrame qué cosa es lo que vas a hacer conmigo hoy día, cuál es la bendición que me vas a dar. Amén. Estoy- Otra gente pregunta, ¿cuál es mi assignment? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es mi asignación? Mi tarea para hoy. ¿Cuál es mi tarea para hoy? ¿Cuál es la bendición que hoy día me La tienes bendición. lista para? Así es. Amén. Vayamos ya para terminar a Romanos, después de los 4 evangelios hechos Romanos 8, 38. 39. 38 y 39. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Después de todas estas escrituras que hemos leído, y hay muchas más, por supuesto, solamente he sacado algunas cuantas, es que tenemos que convencernos, tenemos que repetirlas, tenemos que entenderlas, tenemos que mantenerlas en nosotros para tener esa confianza, ese aplomo, que Él está siempre con nosotros y Él va a cumplir lo que nos dice, lo que nos promete y lo que nos ha ofrecido. Amén. Y que nada, no hay nada. Entonces constantemente debemos recordarnos que nuestro Padre Celestial, nada va a hacer que Él nos deje, que Él se separe de nosotros, que su amor se aleje de nosotros. Él es nuestro escudo, nuestra esperanza, nuestra promesa, nuestra victoria. Nosotros podemos cantar alabanzas a su santo nombre, glorificando su nombre. Nunca va a ser suficiente por todas las bendiciones que Él nos da. Ni cuánto cantemos, ni cuánto tiempo lo hagamos. Nunca será suficiente. Amén. Y para bonus final, vayamos a Salmos, que no lo anoté acá, me estaba acordando ahorita. Salmo 121.
el verso 2 y el verso 7, Marisabel. 7 y 8. 2, 7 y 8. Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y la tierra. El Señor te protegerá de todo mal. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Entrada y tu salida, dice. Ajá. En todo momento, en todo camino, en lo que hagas y en lo que no hagas, cuando haces y cuando descansas, en todo momento. Amén. Gloria a Dios.